Dios bendiga a todos. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios hoy. Me llamo Javi. Vamos a buscar el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo. Tenemos el Evangelio de que diga Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perdona, ¿qué dije? Mateo, Marcos. El Evangelio de Marcos, donde habíamos terminado un tiempo atrás. Vamos a buscar aquí Mateo, Marcos, vamos a Marcos. En capítulo 11 tenemos la entrada triunfal de Cristo. Vamos a capítulo 12. Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12 vemos o leemos Marcos capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Ahora Jesús está con sus discípulos y ahora Jesús le dice una parábola. Una parábola era una historia, una forma de decir una historia para que uno pudiera comprender algo. Nosotros usamos eso también cuando estamos explicando algo y pensamos en algo común o algo que se entiende y usamos eso por un ejemplo, una base de ejemplo. Entonces vamos explicando lo que queremos explicar. Aquí dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendió a unos labradores y se fue lejos. Aquí lo que vemos, una parábola que Jesús le está diciendo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Ya va a ir llegando el tiempo y está dando una parábola hablando acerca de un hombre. Estamos en Marcos 12, un hombre que plantó una viña, la cercó de vallado, la cavó un lagar, tenía agua, estaba protegida, edificó una torre, la rendió a unos labradores, preparó todo, invirtió todo lo que tenía que invertir, hizo todo lo que tenía que hacer. Después se lo rentó a unos labradores. Estamos en Marcos capítulo 12. Y se fue lejos. Edificó, preparó, se lo rentó a unos labradores, se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiere de estos del fruto de la viña algo justo. Un hombre invirtió, preparó, se lo dejó a unos labradores que lo vayan trabajando, después envió a uno de sus siervos para recibir algo del fruto de lo que él mismo había invertido. Y dice a su tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo que uno planta y siembra y todo, y tiene su tiempo que sale el fruto. Algo muy simple hasta ahora. Mas ellos, tomándole, le golpearon. Este hombre, posibilidades que edificó, que preparó, hizo todo, envió uno de sus siervos, y al siervo que envió, lo golpearon. Aquí estamos en Marcos capítulo 12. Y le enviaron con las manos vacías. O le golpearon, le dieron una paliza al siervo de este hombre y el hombre regresó con las manos vacías, sin ningún fruto. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron
afrentado. Volvió a enviar a otros y a este mataron. Este es Jesús dando una parábola, una enseñanza. Vamos a ver cuál es la realidad de esta parábola. Volvió a enviar a otro y a este mataron. A los otros lo golpearon y a este lo mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá a destruir a los labradores y dará su viña a otros. Jesús está hablando de la misma nación de Israel, de los líderes, de los que están dirigiendo los dichos maestros de ellos. Y Jesús, hablando acerca de la higuera maldecida, hablando de la nación de Israel que no dio fruto, hablando de los labradores, el significado es en la nación de Israel eran los labradores que Dios le dejó todo, lo preparó, le dio dones, le dio algo especial que las otras naciones se conocen, ¿verdad? Que el pueblo de Israel son gente de negocio que piensan en dinero, que se van ingeniando y pensando en cómo crear un negocio, algo. Se dice en Israel que es una de las economías más grandes del mundo, son muy grandes en tecnología, por cierto. Y aunque están en un desierto, han inventado, han creado una forma de irrigar, echar agua, un poquito de agua para que crezca muchas diferentes cosas ahí en Israel. Y los labradores era la nación. Jesús está hablando de Israel y está diciendo que su padre preparó todo para esa nación, pero esa nación estaba supuesto a dar fruto y esos frutos eran, Dios lo puso para evangelizar el mundo, para hacer un ejemplo a todas las naciones de una nación gobernada por Dios, para que pudieran hacer la envidia de todas las otras naciones. Y Israel no dio esos frutos. Israel tuvo mala reputación de robarle a las personas. Cuando las personas venían de lejos para adorar a Dios y venían para comprar los animales que iban a sacrificar después, Israel robando y haciendo muchas cosas. Y vemos una de la historia aquí en los evangelios, cuando Jesús entró y fue volteando las mesas y azotando y todas esas cosas porque lo habían vuelto en un lugar de ladrones. La nación de Israel, labradores, dice que había mandado después de un tiempo, ¿verdad? No inmediatamente, después de un tiempo, mandó a sus siervos. ¿Cuáles son los siervos? Los profetas. A través de todo el Viejo Testamento vemos los diferentes profetas y Jesús lo había mencionado también en los evangelios, que lo que la nación de Israel hacía era cuando Dios le enviaba profetas para enderezar sus caminos, para advertirle de su mal camino, la nación de Israel, los líderes, que lo que hacían, golpeaban, encarcelaban a
estos profetas hablándole la palabra de Dios, la verdad de Dios. Al final aquí vemos que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo para venir y morir por los pecados del mundo, pero Dios el Padre envió a su Hijo también para la nación de Israel, y ellos obviamente rechazaron a Jesús y al final lo mataron. Estamos aquí en Marcos capítulo 12, seguimos leyendo en capítulo 12, hablando acerca de los labradores malvados, y esto está hablando de la nación de Israel. Estamos aquí por el versículo 10 ya. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. So aquí Jesús hablando en este capítulo 12, estamos en versículo 10 que terminamos de leer ahora, otra vez explicando que la piedra que que desecharon los edificadores. So, aquí habla acerca de lo que los labradores, hablando de la nación. Ahora Jesús usa la palabra edificadores, otra vez los líderes de Israel. Y la piedra es Cristo. Y, eh, y los edificadores o la nación de Israel rechazaron en su gran mayoría a Jesús como rey, Jesús como Salvador, Jesús como el enviado de Dios, el Mesías, y lo rechazaron. Definitivamente rechazaron a Jesús como hijo de Dios, pero dice que esa piedra o él mismo que ellos, Israel, desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. En otra palabra, la piedra principal de todo el edificio. La piedra principal de todo el edificio. Uno va a construir, uno no puede construir simplemente poniendo diferentes piedras. Necesita una piedra que esté cuadrada, que tenga nivel, que esté bien balanceada. Entonces, basada en esa piedra, uno toma todas las otras medidas, y de esas medidas, entonces uno puede construir. Si la piedra está chueca o está mal, entonces todo el edificio va a estar doblado. Entonces Jesús es esa piedra perfecta, el ejemplo perfecto para nosotros, el guía perfecto para nosotros. So, los edificadores, los labradores, rechazaron a Jesucristo como Mesías, como Rey, como Hijo de Dios, pero Él ha venido a ser la piedra angular o la cabeza angular o la piedra principal por la cual toda la nación o todos los creyentes se basan en esa piedra. Entonces dice versículo 11, estamos en capítulo 12 de Marcos, versículo 11. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muy interesantemente, muchas veces las personas rechazan a un líder, a una persona, a un dicho hermanito que tiene un corazón sincero, quiere servir a Dios, quiere buscar de Dios, una persona humilde, posiblemente una persona que no tenga aparentemente muchas habilidades, pero Dios se encarga de hacer algo maravilloso con esa persona. Y en este caso, Jesús no necesitaba que hicieran algo en particular, ¿verdad? Porque Jesús mismo es Dios, pero hablando humanamente, en su humanidad, viniendo humildemente, pacientemente, sin violencia, viniendo con palabras de verdad, ¿verdad? Y como estos edificadores o labradores o la nación de Israel en general, cómo lo maltrataban, y hasta le dijeron que
por el príncipe de demonios, Jesús sacaba fuera demonios. Tú sabes, y todo esto insulto, lo estaban insultando, diciendo, nosotros sabemos quién es tu mamá y tu familia, insinuando, ¿verdad? Que Jesús no era un niño, un bastardo prácticamente, ¿verdad? Ese chisme seguía corriendo a través de los años que Josué no había tenido relación con María y que había otro padre por ahí que era de Jesús. Estaban hablando a Jesús en esta forma. Aquí después tenemos el capítulo 12, la cuestión del tributo, que no lo voy a leer. Estamos en capítulo 12, vamos al versículo 28. Versículo 28. Capítulo 12 de Marcos. Capítulo 12 de Marcos, versículo 28. Acercándose uno de los escribas. Ahora mira, los escribas son expertos en la ley. Y dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es? Ahora este es un escriba preguntándole a Jesús. Los escribas están buscando, los líderes están buscando, los supuestos sabios están buscando cómo atrapar a Jesús, cómo agarrar a Jesús, cómo buscar la ocasión para poder acusar a Jesús. Ellos no están interesados en aprender, en crecer. Maybe estoy mal yo, maybe soy yo que estoy mal, que Dios me ayude. Ellos no están interesados en eso. Están buscando por dónde lo pueden agarrar para traer un caso contra Jesús. Y un escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, tenemos los 10 mandamientos y dentro de los 10 mandamientos, si uno lo lee, vemos que los primeros hablan acerca de Dios. Amará a Jehová tu Dios, solamente a Él lo adorarás, y esta clase de cosas. Entonces después los otros mandamientos habla acerca de nuestra relación con los otros seres humanos, nuestros hermanos, ¿verdad? No codiciará, no tomará esto, no hará esto, no hará esto. So, aquí le hace la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y dentro de esos 10 mandamientos, fueron tejiendo 613, 617 otros mandamientos que salían de los 10. Y dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, este es el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Este es el mandamiento principal que fue pronunciado sobre la nación de Israel. Y dice que el Señor uno es. Uno es. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos acerca de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, los judíos pensaban, pero ¿cómo Jesús dice que Él viene de Dios? ¿Cómo Jesús puede decir que Dios es su Padre? So, lo que Jesús está diciendo es que Dios el Padre es Dios y yo soy de la misma sustancia del Padre. Eso quiere decir que Jesús es Dios también y que Jesús es divino. Y
ellos lo están mirando, dice, esto es un ser humano, ¿cómo es que está diciendo que es divino o que es un Dios? Y aquí, en esta porción de escritura, que habla acerca que el Señor es uno, no quiere decir una persona, sino que es uno en unidad, es uno en esencia, es uno en unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay una desunión, no hay un pleito, no hay una lucha, una pelea que sí, que no, que yo no quiero y por qué tú no vas primero. No hay ninguna de esas cosas. Son uno. Y Jesús habló acerca de esa unidad. Y Jesús dijo que como el Padre está en mí, yo en el Padre, que ustedes estén en vosotros, hablando de sus discípulos, que ustedes estén en nosotros, hablando acerca de esa unidad, que seamos uno. La Biblia menciona que nosotros también tenemos que tener la mente de Cristo, que pensemos una misma cosa. Somos muchos, somos millones de creyentes a través de todas las edades, pero dice que pensemos una misma cosa y que tengamos el mismo sentir. ¿Y de dónde viene estos pensamientos? Viene del mismo Dios, que Dios, aunque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno, tienen el mismo sentir, el mismo pensamiento. Esto es muy interesante, eso solamente mencionando eso por encima. Pero el primer mandamiento, que era la pregunta, es el Señor nuestro Dios, que es uno, y el primer mandamiento se encuentra aquí en versículo 33, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Muchos mandamientos, pero este es el principal. Que ame a Dios con tu fuerza, con tu mente, con todo. Y el segundo, él no le preguntó por el segundo. El escriba quería saber, la pregunta de él tenía que ver cuál es el primer mandamiento. Ahora Jesús le está dando el primero y le va a dar el segundo también. Y dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los 10 mandamientos, esos 613, 617 que siguieron tejiendo ahí, se van resumiendo en dos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno usaba preguntarle. Muy interesantemente que en este caso parece que este escriba pudo contemplar, pudo admirar, ¿verdad? Maybe, no sé, de una forma espiritual o de una forma intelectual, que en la forma que Jesús respondió como un teólogo, el mismo Dios, pudo responder en la forma que respondió. Cualquiera podía entrar en una conversación larguísima, ¿verdad? De qué es el primer mandamiento, cuál es el principal, cuál es el más importante. Podía entrar en mucha discusión muy larga, pero Jesús llegó al grano y llegó rápido. Es amar a Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente. Y hasta le tiró el segundo, y amar a tu prójimo igualmente como a ti mismo. Y este hombre
maybe una admiración con Jesús, diciendo, bueno, este seguramente es una mente. El escriba posiblemente vio a Jesús como una mente, este hombre, no sé si es Dios, yo no sé nada de eso, no sé si es rey de Israel, seguramente tiene que ser un profeta, parece como un teólogo, porque los escribas eran teólogos. Y en la forma que contestó, wow. Y Jesús viendo esto, Jesús le dice, tú no estás lejos del reino. Hay gente que no es tan lejos. Tienen una cierta, puede ser que tengan otra religión, pero no es tan lejos. Son gente que son sinceros, están buscando, no están lejos. Es que están equivocados en esa religión. Hay un musulmán en el trabajo y 2 veces al día entra en la oficina mía por ahí y entra al baño, se lava bien la cabeza, se lava la cara, se lava las manos, mete un vaso de agua en la microondas, la calienta, entra al baño, se lava con una buena agua, se limpia bien, entra en la oficina mía donde estoy, pone un cartón en el piso, se quita los zapatos, se arrodilla ahí mismo, se baja ahí mismo, tapa su cabeza, sube de nuevo, se queda así un rato, se baja otra vez, se sube otra vez, hace eso como 3 o 4 veces, como que se queda ahí, como no sé qué es lo que está pensando en la mente, si está meditando, si está orando en su mente, no ora audiblemente, pero obviamente una persona que está manteniendo unas costumbres que él piensa que es algo muy religioso, un respeto hacia Dios, de hablar con Dios durante el día, aunque esté trabajando, buscarle un rincón, una esquina, lavándose las manos, lavándose la cabeza, poniendo un cartón en el suelo, rodillándose, quitándose los zapatos, como diciendo, yo estoy ahora en la presencia de Dios, yo voy a hablar con Dios. Y hay gente que están en diferentes religiones, católicas, musulmanes, un montón que no están muy lejos. Vamos a orar. Mante Padre, te damos gracias, Señor, por esta media horita que hemos tenido aquí. Gracias por las personas que pudieron llegar hoy. Oramos, Señor, que a través del tiempo que otras personas pueden añadirse, no por el beneficio mío, sino por el beneficio de la persona, en una forma muy simple, leyendo, explicando 2 o 3 detallitos que para mí maybe son cosas muy básicas porque le he estado oyendo toda mi vida y hablando toda mi vida, pero para muchas personas que leen la Biblia como que no captan nada de lo que leen algo y como que no, la mente no le va procesando, no va pensando en diferentes cosas y en esta forma simple de leyendo y explicando un poco, maybe esa mente va corriendo, ahí se puede ir imaginando muchas diferentes cosas. Oramos por esto en el dulce nombre de Cristo. Amén. Dios bendiga.